Buenas noches, mi nombre es Armando Reinaldo Ticona Bustillos. Voy a hablar en esta ocasión de la división de la mecánica utilizando esta herramienta del Google que es el Jamboard. La mecánica estudia a los objetos, sus movimientos y las causas que producen esos movimientos o eventualmente llegan a evitar estos movimientos. Por cuestiones de didáctica, se suele dividir a la mecánica en dos grandes ramas. La primera, la cinemática, que solo se dedica a estudiar el movimiento sin considerar qué se está moviendo ni por qué se está moviendo. Por su parte, la dinámica ya estudia a los objetos y obviamente las fuerzas, ¿no?, que se producen debido a las interacciones que tienen los cuerpos con otros cuerpos o eventualmente con algo en su entorno, con algún tipo de campo, etcétera, 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 ¿no? Como decía, la cinemática simplemente se dedica a estudiar el movimiento, ¿no? Nos plantea a partir de las ecuaciones de movimiento qué tipo de características va a tener la posición básicamente de un cuerpo, ¿no?, sin considerar prácticamente ninguna otra información. En la dinámica empezamos obviamente eh, analizando el movimiento de la partícula o la interacción, etcétera, de una partícula, que entendemos obviamente como un punto masivo. Es decir, estamos considerando en primer lugar la masa, solamente la masa del objeto, ¿no?, como si estuviese concentrada en un solo punto, ¿no? Entonces, todos los efectos de inercia asociados justamente a la masa van a tener que ver simplemente así con esto que llamamos la cantidad de materia. Posteriormente hablamos ya de lo que es un cuerpo rígido, donde obviamente la masa ya está distribuida, perdón, en una determinada forma, en una determinada geometría que obviamente genera el volumen del cuerpo, ¿no?, representando así el volumen del cuerpo. Esto obviamente tiene diferentes consecuencias, tanto por la forma de los objetos o por la propia densidad. Puede ser que mayor parte de la masa esté concentrada en una parte que en otra. Entonces, el mismo cuerpo va a tener la misma forma de un cuerpo, va a tener diferentes reacciones ante la presencia de alguna fuerza o algún torque. Cuando el cuerpo tiene algún tipo de simetría como esto, obviamente es mucho más sencillo analizar este tipo de movimiento, ¿no? Lo mismo con un cilindro, ya importa saber si el cilindro va a girar de esta manera o va a girar en torno a este otro eje, para lo cual obviamente va a influir también el largo del cilindro, ¿no? Si esta masa está distribuida en una altura pequeña o en una altura muy grande, esto va a tener diferentes consecuencias. Cuando los cuerpos son mucho más regulares todavía, como el caso de una esfera, ¿no?, todos los ejes son básicamente parecidos. Pero obviamente también tenemos situaciones mucho más complejas donde la forma geométrica del cuerpo ya nos lleva a un análisis mucho más complicado, más complejo, en lo que respecta a la reacción del propio cuerpo ante este último punto, que son las interacciones, es decir, cómo actúan las fuerzas que eventualmente van a producir algún tipo de movimiento, ya sea la traslación del objeto o la rotación de este objeto, ¿no? O eventualmente el equilibrio estático de este objeto que estamos analizando. Muchas gracias.